por si quiere compartir el enlace tan pronto entre en Iglesia Visión Global y puede compartírselo a algún amigo, alguna familiar que esté en México, Centroamérica o en donde esté. Con tal de que tenga internet, dígale, estamos por comenzar la predicación, así que puedes unirte desde donde quiera que estés. Nos halla como Iglesia Visión Global en Facebook, facebook.com/Iglesia Visión Global. Muy bien. Entremos a la palabra. Gracias, un saludo a todas las personas que se unen desde muchas partes, San Luis Potosí, a Venezuela, Colombia, a Monterrey, Dallas, aquí mismo en Houston y en muchos otros lugares. Mándanos un texto para saber de dónde estás viendo, pero donde estés, declaramos edificación para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, vamos a entrar a la palabra. Hoy empezamos un nuevo capítulo en la edificación, y este capítulo yo le he determinado que es el discipulado del nuevo pacto. Todos hemos oído mucho de discipulado, pero yo vi en los capítulos del Evangelio de Juan, el 14, 15, 16 y 17, 4 capítulos en específico, que le encargo que usted lea, y cuando lea ore, y cuando ore medite en lo que está leyendo ahí. Pero yo vi el deseo de Jesús de transmitirle a sus discípulos, que esto es muy clave aquí, ojo, esos discípulos, aunque ya creían en Jesús, no eran nacidos de nuevo. ¿Por qué? Porque todavía no entraba el nuevo pacto. El nuevo pacto entró cuando resucitó Jesús. Él lo puso en acción. Entonces tenemos que ver todo lo que Jesús les dice a ellos desde ese lente de otra cosa. No había nacido de nuevo, su corazón no estaba cambiado como está el de nosotros. Por mucho que andaban con Jesús y que lo amaban, de pronto fallaban, como Pedro, que lo niega 3 veces, o los discípulos que huyen todos, o las muchas expresiones que le decían, Señor, no entendemos lo que dices. ¿Por qué? Porque el nuevo pacto todavía no estaba en acción. Pero diga fuerte conmigo, gracias a Dios por el nuevo pacto que hoy tenemos, porque nosotros hoy vivimos en el nuevo pacto. Entonces, toda la serie va a ser acerca del discipulado del nuevo pacto, pero el mensaje de hoy le puse por título, moradas en la casa del Padre. Moradas. ¿Qué quiere decir moradas? Alguien ayúdame a predicar hoy. Casa o habitación, lugar donde vivir. Y note el título, moradas en la casa del Padre. Yo le puse en el anuncio, prepárese para crecer y prepárese incluso para desaprender un par de cosas que hemos aprendido con el tiempo, pero que en realidad la Biblia no dice. Hoy vamos a hablar del capítulo 14 de Juan. Vamos a empezar la primera parte y vamos a ver en específico los versos 1 al 14. Ahí vamos a redondar el estudio de hoy, la enseñanza de hoy, o el mensaje de hoy. Y para comenzar, leamos el verso 1 y 2, por favor. Dice, Juan 14, 1 y 2. No se turbe vuestro corazón. Creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Hasta ahí leemos ahorita. Mire, la primera cosa que hay que desaprender es que a través de cantos, mensajes, hemos oído que Jesús fue a preparar mansiones. ¿Cuántos han oído eso? A las mansiones
que tú has preparado. Hasta hay una canción muy bonita ahí. Bueno, Jesús no fue a preparar mansiones. O sea, hay que desaprender eso. ¿Y por qué? Porque tú notas en estos versos, dice que esas mansiones ya están en la casa del Padre. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Esas moradas ya están ahí. Lo que Jesús sí fue a hacer, fue a preparar lugar para nosotros. Pero eso lo vamos a ver en un momento. En este discipulado del nuevo pacto, yo espero que aprendamos cómo Cristo nos enseña las realidades del nuevo pacto. O sea, hay cosas que todo está en la Biblia, y toda la Biblia es inspirada por Dios, y toda la Biblia es buena, pero no todo lo que está en la Biblia es del nuevo pacto. Por ejemplo, cuando David decía, socórreme Dios, estoy afligido, mis enemigos, pero ven en mi ayuda. Ese era David, porque David no estaba en el nuevo pacto. Pero en el nuevo pacto, si Dios vive dentro de ti, ¿harías esa oración de David? ¿Orarías como David? No, porque ya Dios vive conmigo. Yo no tengo que decirle en el nuevo pacto, ven a mi socorro, si Dios dice, ya vivo contigo, ya vivo en ti. Tú y yo somos uno. Entonces, las oraciones en el nuevo pacto cambian. Y cambian porque durante muchos años nosotros y muchas congregaciones hicimos mezclas de pactos. O sea, agarramos un poquito del nuevo pacto y un poquito del antiguo. Y mezclábamos, ahí se hacía un asunto de obras y ley, y todo corría aparentemente bien, pero no es así. Porque hoy en día Cristo cumplió todo lo que tiene que ver con el antiguo pacto y puso en efecto el nuevo pacto, que la Biblia dice que es mejor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El nuevo pacto de Jesús es mejor. Entonces, no tenemos que vivir en el antiguo pacto. Entonces, Jesús nos enseña las realidades espirituales del nuevo pacto, precisamente porque somos sus discípulos, somos de Él, y porque estamos en el nuevo pacto. Así que el primer punto en esta mañana, Cristo ha preparado lugar para nosotros. Diga, Jesús me preparó lugar. En el verso 1 y 2 que ya leímos, dice, número 1, nos dice que nuestro corazón, si somos discípulos de Jesús, si somos salvados, si creemos en Jesús, nuestro corazón no debe de estar turbado. Dígame algunas cosas que turban el corazón. A ver, ¿qué cosas le turban el corazón a la gente? Problemas de la vida, tristezas, problemas con hijos, ¿no es cierto? Familiares, problemas en el hogar, problemas en el trabajo, problemas financieros. ¿Le seguimos? Hay muchas cosas, ¿verdad? Pero note que Jesús dice, no se turbe vuestro corazón. Nosotros somos una nueva especie de gente que no vive como la gente que no conoce a Jesucristo. La gente que no conoce a Jesucristo vive turbada, vive afligida. Pero los que somos de Cristo, Él nos ordena, no se turbe vuestro corazón. ¿Por qué? Dice, si creen en Dios, crean también en mí. Diga fuerte, yo creo en Dios y creo en Jesús. Entonces mi corazón está protegido contra el turbión. El turbión. No se va a turbar. ¿Por qué? Porque ahora mi oración va a ser desde esa plataforma donde yo creo en Dios y creo en Jesús y Él está dentro de mí, y si me llega cualquier situación, porque sí va a llegar, el ser cristiano no garantiza que no vamos a pasar por problemas. Jesús dijo, en el mundo, ¿qué dice? Tendrán aflicción.
Él dijo. Entonces las aflicciones ya están anunciadas. Pero Él dice, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y si Él ha vencido, nosotros también vencemos. Amén. Entonces, oramos en cada situación desde esa posición de donde Dios y Cristo y el Espíritu Santo viven en nosotros. Y entonces oramos, nos llega cualquier aflicción. Vamos a decir que es un hijo o un familiar que anda en problemas y que te está causando que el hígado se te haga chicharrón, tú sabes. Y entonces no oramos, Señor, mira a mi hijo. No, sino que oramos la oración conforme a la palabra y decimos, Señor, yo sé que tú hablas a mi hijo o a mi hija donde quiera que está. Yo sé que tú le abres los ojos del entendimiento. Yo sé que tú te revelas a él o a ella. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Sí? Entonces eso nos permite poner el problema en Dios y descansar en la plataforma que Dios y Cristo viven en nosotros y que con Él somos más que vencedores. ¿Habrá alguien que diga amén? Entonces, nuestro corazón no se turba porque nosotros creemos en Dios, creemos en Jesús. Cristo nos ha preparado lugar. Note esto. Sígame aquí, por favor. Jesús dijo, en la casa del Padre. Note que no dice que es el cielo, aunque asumimos que esto es en el cielo, esto es en el Espíritu. Pero lo que está diciendo es, donde el Padre mora, donde el Padre tiene su hogar, se compone de muchas moradas. Sígame la pista acá. Diga conmigo, la casa del Padre tiene muchas moradas. Ajá. Yo me imaginé, cuando yo estaba estudiando sobre esto, me imaginé un panal de las abejas. ¿Cuántos han visto un panal? La cera. Estoy hablando de la cera. ¿Verdad que tiene muchas casitas? Me hubiera gustado hallar una, pero no tengo abejas, tengo gallinas. Pero las gallinas no ponen cera. Pero usted agarra la idea, ese panal con muchas casitas nos da la idea de la casa del Padre que tiene muchas moradas. Ahora, sigamos aquí donde vamos. Cristo dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Note que no dice, yo voy a hacer una mansión para ti. Él dice, yo voy a preparar lugar para ti. En otras palabras, ya poniendo la idea que en la casa del Padre hay muchas moradas, muchas habitaciones, entonces Cristo dice, voy a preparar lugar para que ustedes puedan usar, o aún mejor, ser esas habitaciones. Es que esto en el Espíritu es curioso, pero hagan cuenta que aquí hay una habitación, una de esas casas. Entonces Jesús dice, yo voy a preparar lugar. Entonces Él prepara lugar, me posiciono en el lugar donde Jesús me puso, y esa habitación ahora soy yo, porque esa habitación es donde el Padre habita. ¿Me está siguiendo? Pero Jesús prepara lugar para que nosotros seamos esa habitación. Por eso Él dice que Él nos prepara lugar. Ahora, ¿cómo nos prepara lugar? Mire, todo es por medio de su sacrificio. Por el sacrificio de Jesús nos ha santificado, nos ha justificado, perdonó todos nuestros pecados, amén. Nos ha hecho hijos e hijas de Dios. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Y nos ha quitado toda iniquidad. El sacrificio de Jesús ha hecho eso, y la gracia no lo confirma. La gracia, el mensaje de la gracia me enseña que delante de Dios, por creer en Jesús,
yo estoy limpio o limpia como si nunca hubiera pecado. ¿Qué le parece eso? Maravilloso, ¿verdad? Bueno, Jesús preparó lugar para nosotros en esas moradas del Padre a través de su sacrificio y nos ha hecho hijos e hijas de Dios y más aún, fíjese esto, nos ha hecho nacer de Dios. Diga fuerte conmigo, yo he nacido de Dios. ¿De quién naciste? Ajá. En tu humanidad tú naciste de papá y mamá. Pero en el espíritu, en el ser espiritual que estaba muerto, pero que a través de Jesús y su sacrificio por creer en él nos resucitó, ahora somos nacidos de Dios. Y concluimos este primer punto con una verdad poderosísima aquí. Amados, nosotros somos esas moradas de Dios. Nosotros, otra vez, nosotros somos esas moradas de Dios. Vamos a ver el verso. Vaya conmigo a Efesios 2, 18 al 22. Efesios nos va a ayudar a entender mejor esto. Efesios 2:18 dice: porque por medio de él los unos y los otros, es decir, judíos y gentiles, tenemos entrada. Diga fuerte, tenemos entrada. Ajá. Él hizo posible que tengamos entrada por un mismo espíritu al Padre. Note, quien nos lleva a este lugar, a esta morada, para convertirnos en la morada de Dios. La morada de Dios quiere decir donde Dios vive, es el Espíritu Santo. Nadie más que el Espíritu Santo nos capacita y nos pone allí en ese lugar. Dice, verso 19. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. ¿Qué somos, hermanos? ¿Qué quiere decir conciudadanos? Alguien ayúdeme. Ciudadanos juntamente. O sea, ciudadanos también como ellos, como los santos. Esto como que huele a la tapa de los sesos para algunos, ¿verdad? Porque creíamos que los santos eran otros, pero los santos son los que creen en Jesús y los que Jesús ha santificado y los ha hecho santos como a nosotros. Pero no somos santos por lo que nosotros hacemos, no. Nunca podríamos, pero somos santos por creer en Jesús, porque dice que Él nos santificó. Entonces, si Él dice que me santificó, pero yo no creo que yo soy santificado, estoy haciendo menos a Jesús y estoy teniendo en poco el sacrificio que Él hizo por mí. Entonces dice, tenemos entrada los unos y los otros por un mismo Espíritu Padre. 19, así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y note, y miembros de la familia de Dios. ¿Cuántos son miembros de una familia poderosa? Amén. Es la familia de Dios. Verso 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. No hay otro fundamento aquí, ¿eh? No es un apóstol, no es una denominación, no es un pastor, nadie. Es solo Jesucristo. Donde estamos fundamentados es en Jesucristo mismo. Verso 21. Aquí viene. En quien todo el edificio. Dígame, ¿de qué edificio piensa que se refiere? El edificio de la casa de Dios. Pero no es estas paredes, no son estas paredes.
él vive en una casa espiritual. Y esa casa espiritual la forma la familia de Dios, porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas, hay muchos lugares de habitación. Y entonces ese panal, otra vez póngase en mente ese panal que le mencionaba, que tiene muchas moradas, sería como el edificio. Un edificio, haga de cuenta, un edificio grande, alto de apartamentos. Vamos a ponerlo así, donde hay muchas habitaciones. Y entonces dice acá que todo el edificio, note que dice todo, digan todo. Eso quiere decir que no deja a nadie fuera, Dice todo el edificio. Si nosotros somos parte de la familia de Dios, Dios no te deja fuera. Ahora, yo puedo decidir quedarme afuera, pero eso no es recomendable. Yo tengo que caminar con lo que Dios dice. Alguien dirá amén. Dice todo el edificio, bien coordinado. ¿Cómo está el edificio de Dios? O sea, no hay que quién estira para acá y quién estira para allá, ¿verdad? No hay el estira y afloje, sino que está bien coordinado y decimos, vamos caminando hacia este propósito porque esto es lo que Dios nos ha ordenado. Bien coordinado, fíjese, va creciendo. Todos digan, voy creciendo, porque somos parte del edificio. Y dice que todo el edificio va creciendo, note, para hacer, ¿qué cosa? Un templo. ¿Cómo es ese templo? Santo en el Señor. Pero estaba hablando del edificio. Estaba hablando del edificio espiritual. Estaba hablando de la familia de los santos, de la familia de Dios, donde Dios mora, que ese edificio va creciendo. Quiere decir que tú invitas a alguien y ese edificio va creciendo porque viene y conoce acerca del eterno propósito de Dios y esa persona se convierte en otro ladrillo en el edificio santo del Señor. Gloria a Dios. Verso 22 dice, en quien ustedes también son juntamente edificados, note para qué. Léalo conmigo, morada de Dios en el Espíritu. ¿Para qué somos edificados? ¿Qué dijimos que era morada? Una casa, habitación. O sea, ¿lo estás viendo? Somos edificados como una habitación donde Dios vive en el Espíritu. Tú puedes pensar que esto se lo inventa el pastor, pero léelo ahí por ti mismo. Si yo te lo traigo de la palabra de Dios. Mira en Apocalipsis 21, 9 y 10, por favor. Apocalipsis es un libro simbólico, de manera que la Biblia nos recomienda leer el libro, porque hay una bendición nada más de leerlo. Pero ten cuidado de los símbolos, y entonces cuando lo leas, pregúntale al Espíritu Santo, porque vas a ver dragones, vas a ver bestias, vas a ver leones, caballos, y tú ves las noticias y dices, ya, ahí viene el jinete del Apocalipsis. No. Es un libro simbólico. Mira, 21, ¿qué dije? 10, 9 y 10, gracias. Tan pilas, tan alertas. 9 y 10 dice, vino entonces a mí, este es Juan, el que escribe, uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Y habló conmigo diciendo, ven acá. Ven acá, luego dice, yo te mostraré la desposada. ¿Qué quiere decir la desposada? La novia, ¿no? La prometida. Y luego, por si no lo entendimos, dice, la esposa del Cordero. Ahora dígame, ¿quién es la esposa del Cordero? Usted y yo, ¿verdad? ¿Se fija dónde andamos? Allá con los jinetes y con el asunto. Porque somos su iglesia.
yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. ¿Qué piensa usted que Juan se imaginó que iba a aparecer? Yo imagino que iba a aparecer una novia, ¿no? O sea, si yo fuera Juan. Pero de pronto, mire lo que aparece. Verso 10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró, ojo, la gran ciudad santa de Jerusalén. Esta es la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Vamos a leer el verso 11. Teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. ¿Qué le dijeron a Juan que iba a ver? ¿Qué le dijeron? Te voy a mostrar ¿qué? La esposa del Cordero, ¿verdad? La esposa del Cordero. Y cuando le dice, ven, y le dice, tarán, aquí está. ¿Y qué salió? Una ciudad. Una ciudad. ¿Por qué? Porque la iglesia es la ciudad celestial. La ciudad celestial no tiene edificios de piedra, de ladrillo, de acero. La ciudad celestial tiene moradas que la componen la iglesia, la esposa del Cordero. Porque Juan iba a ir a ver la iglesia y de pronto le sale una ciudad, ojo, que desciende del cielo a la tierra. ¿Qué quiere decir? Del ámbito espiritual al ámbito terrenal. Aparece la iglesia. Y la iglesia dice que es preciosísima, porque es esta ciudad. Y la iglesia, perdón, la ciudad, la Nueva Jerusalén, ¿usted cree que Dios vive en la Nueva Jerusalén? Claro, es su ciudad. Y cuando dice la Nueva Jerusalén, ojo, nada tiene que ver con la Jerusalén de acá debajo, con la Jerusalén en Israel. Esto es otra onda. Esta es la iglesia, la esposa del Cordero, que desciende del ámbito espiritual y se manifiesta en la tierra, y entonces toda la gente la puede ver, porque mira a Cristo, te mira a ti, pero al que está viendo es a Cristo. ¿Se acuerda de Pedro cuando andaba ahí de tremendillo, que decía que él no conocía a Jesús? ¿Y qué le decían? Pues tú hablas como ellos. Y luego le decían, tú te pareces mucho a ellos. Note la naturaleza, y eso que no era nacido de nuevo todavía, porque no empezaba el nuevo pacto, pero el hecho de estar con Jesús. ¿Cuánto más, amados, nosotros que somos nacidos de Dios ya ahora, y que tenemos a Dios y a Cristo viviendo con nosotros? Esa es la iglesia, pero esa es también la Nueva Jerusalén, que se manifiesta aquí en la tierra. Entonces, concluimos el punto 1, nosotros somos esas moradas para Dios, porque dice que somos edificados para morada de Dios en el Espíritu. Punto 2, Cristo ya nos ha tomado a sí mismo. Mire, en el verso 3, volvamos a Juan 14, porque en el verso 3 hay otra cosa que tenemos que desaprender, porque dice el verso 3, y si me fuere, diga conmigo, Jesús se iba a ir. Sí, Jesús dijo, yo me voy a ir. Pero luego dice, y les prepararé lugar, vendré otra vez. Diga fuerte, Jesús dijo que venía. Note que dice que dijo que se iba a ir y dijo que iba a venir. ¿Cuándo iba a venir? Después de preparar lugar en la casa del Padre, que es la iglesia, que es la Nueva Jerusalén, que son las habitaciones donde Dios habita. Y entonces dice,
vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué nos ha enseñado este verso por siglos, amado hermano? ¿Qué este verso ha enseñado a través de los siglos? Hemos entendido y dicho, bueno, Jesús va a venir y me va a llevar. ¿A dónde hemos entendido que me va a llevar? Al cielo, claro. Ese es el entendimiento que hemos tenido. Bueno, empiece a desaprender. Porque mire, verso 3, no es lo que diga yo, mire lo que dice la Biblia. Dice Jesús, si me fuere, Él se fue, y les preparo lugar, entonces voy a venir otra vez. Pero luego note esta frase que aquí es clave. Dice, vendré otra vez y los tomaré, ¿cómo dice? A mí mismo. ¿Qué es tomar algo para uno mismo? Que lo pones en ti, ¿no? Dice, yo voy a tomar esta agua y la voy a poner en mí mismo. O sea, no la repartes en otros. Esta es para ti, te la vas a tomar, ¿sí? Y Jesús dice, yo voy a tomarlos a ustedes. Fíjese la palabra, los voy a tomar, pero los voy a tomar para mí mismo. Entonces, pregunto yo, sígame aquí, por favor. Pregunto yo, Jesús regresó y nos tomó, pero pregunto, ¿a dónde nos llevó Jesús? Dígalo, a Él mismo. O sea, diga, yo estoy en Cristo. ¿Sí? ¿Me sigue? Porque nos tomó para sí mismo. Ahora usted dice, ¿y quién está ahí? Ahí está toda persona que es lavada por la sangre de Cristo. Ahí está toda persona que se rinde al señorío del Señor Jesucristo. Ahora, hay unos que son más consagrados que otros, yo entiendo. Pero esto es asunto de Dios. Nosotros no determinamos tú sí y tú no. Este es Jesús el que determina que el que cree en Él, ¿qué tiene? Tiene vida eterna. Entonces, Jesús nos tomó a sí mismo y luego dice, para que donde yo estoy, vosotros o ustedes también estén. Diga fuerte, yo estoy. Dígalo, yo estoy donde Jesús está. Claro, porque si me tomó y me puso en Él. ¿Dónde vive Jesús? A ver. Sí, pero conforme a la Biblia, ¿dónde está Jesús sentado? Ajá, en el cielo, en el trono del Padre, a la derecha del Padre, ¿verdad? ¿Quién más está ahí? Dígalo, ¿quién más? No yo aquel, pero aquel también. Nosotros, diga. Ahora, ¿por qué? Porque nos tomó a sí mismo, para que donde Él está, nosotros también estemos. Entonces, pero mire esto, Jesús fue, porque aquí surge otra confusión, porque hay mucha gente que todavía no ve que Jesús ya regresó. Y entonces, si Jesús no regresó, entonces decimos no se ha cumplido, porque eso yo había entendido que era cuando Jesús regresara. Lea conmigo, por favor, ahí en Juan, en el capítulo 20, 17 al 19. Cerquita de donde estamos. Juan 20, ¿qué dije? 17. 17 al 19. Mire, este es el pasaje de la resurrección de Jesús. ¿Cuántos han oído de la resurrección de Jesús? Entonces dice el 17.
cuando María Magdalena llegó buscándole al sepulcro, usted sabe que halló la piedra removida y todo lo demás, y por fin cuando Jesús se le revela, porque eso fue lo que sucedió, entonces ella se abraza de sus pies, porque le dice, maestro, Raboni. Y entonces en el verso 17 Jesús le dijo, no me toques, que aquí en el original quiere decir, no me detengas. No me toques, aquí es, no me detengas. ¿Por qué? Dice, porque aún no he subido a mi Padre. ¿A dónde iba a subir Jesús? Al Padre, en el ámbito espiritual. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre. Eso lo entendemos, pero la otra frase dice, y a vuestro Padre. Y luego dice, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Se fija la maravilla esta? Cuando Dios se hizo mi Padre, cuando Dios se hizo mi Dios, cuando Jesús hizo posible que tú y yo estemos en Él y nos lleva a Él. Ahora, les dije que íbamos a leer hasta el 19. Dice, el verso 18. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. Verso 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana. ¿Qué día era? Ajá, ¿y qué día es el primero de la semana? Un domingo, porque el domingo es el primer día de la semana, que fue en el día que resucitó el Señor. Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús. Diga fuerte, vino Jesús. No se pierda aquí, porque a María le dijo, voy al Padre, subo, y entonces dale las nuevas a mis discípulos, porque yo voy a venir. Y él fue y se presentó al Padre porque dijo que se iba a presentar al Padre. Amén. Si él dijo, subo a mi Padre, es que él subía al Padre. Y la urgencia era, no me detengas porque ya tengo que subir. Entonces subió al Padre, ojo, preparó lugar para nosotros y entonces regresó del Padre y se presentó ante los discípulos. Ahí donde estaban reunidos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Ahora, quiero aclarar algo aquí. Uno pudiera decir, bueno hermano, pero eso realmente no califica como que Jesús se fue y vino, porque pues él anduvo acá 40 días. Sí, yo sé. Pero él le dijo a María, voy a mi Padre. Él le dijo, ¿verdad? Sí le dijo, subo a mi Padre. Y mientras le dijo, tú ve a los discípulos y dale las nuevas y yo voy a venir. Y en la noche vino y se presentó ante ellos y entonces sí se quedó los 40 días que nosotros conocemos que anduvo apareciéndose a todos los discípulos, a los que tenían fe, a los que creían. Entonces, Jesús fue al Padre, regresó ya glorificado, regresó después de haber preparado lugar y apareció a sus discípulos. Ahora, póngame atención aquí porque aquí viene algo sobrenatural, algo grandioso que ocurre en los versos 21 y 22 del mismo capítulo que leíamos. Capítulo 20, 21 y 22. Verso 21 y 22. Los versos que siguen, dice. Vamos a leer el 20 también. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Ahora, verso 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Nota que la paz
Cuando todos tenemos un problema, la gente te dice, te deseo paz, te deseo que la paz te pueda llegar, pero el único que la puede dar es Jesucristo. Y Él dice, paz a vosotros, yo les doy paz. Y luego dice en el verso que sigue, perdón, en la frase que sigue, como el Padre me envió, o como me envió el Padre, así también yo los envío. Diga, somos enviados. ¿A qué somos enviados? A contar estas buenas nuevas, a decirle a la gente, a contarles que ahora somos aceptos en el amado, que tenemos una nueva vida y que somos morada de Dios en el Espíritu. Todo esto somos llamados. Entonces, mire, la parte que sigue ahí, porque ahí es la parte clave que yo espero que le edifique. Verso 22. Y habiendo dicho esto, ¿qué hizo Jesús? Dígalo fuerte, ¿qué hizo? Sopló. Y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Y aún el verso 23 dice, a quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retengan les son retenidos. Nota lo que vamos a aprender aquí, muy importante. Otra vez, repaso. Jesús se fue al Padre, porque dijo, suba a mi Padre, y Jesús vino después de presentarse al Padre, y ahora hasta les da el Espíritu Santo, porque ya había estado con el Padre. Y entonces, esa frase que dice, sopló en ellos, en la versión original, dice, usa una palabra que es infusión. O sea, en el inglés dice, He infused himself into them. Él se metió, si pudiéramos decirlo así, porque nosotros entendemos la versión original, la versión regular dice sopló, pero en ese soplo, en el original dice, He infused himself into them. ¿Cuántos se han tomado una infusión de algún té? ¿Qué haces? Te lo tomas y lo pones dentro de ti. Entonces, que no se puede conjugar, se infusió, no queda, pero se metió dentro de ellos. Esa palabra que dice sopló, es que Él se metió dentro de ellos, y al estar en el diccionario, si usted busca en Google, ¿qué quiere decir infuse? Dice que quiere decir llenar, permear, saturar, inundar. O sea, todo eso le sucedió a los discípulos, que ahora Jesús se presentaba delante de ellos. Y les dice, reciban el Espíritu Santo. ¿Por qué reciben el Espíritu Santo? Porque Jesús ahora estaba dentro de ellos. Diga fuerte, si yo creo en Jesús, dígalo, si yo creo en Jesús, su Espíritu Santo está en mí. ¿Dónde está el Espíritu Santo? En mí. Aunque yo no sienta nada, aunque no me caiga, aunque no haga cosas raras, está porque Él ha dicho que está en todos los que creemos en Él. También dice que Él nos tomó y nos puso en Él, para que donde Él está, estoy ahora en Juan 14, 14:3, la segunda parte, la última parte dice, para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Qué aprendemos aquí? Mire, que Jesús nos tomó, diga, nos tomó, dígalo por favor, ayúdeme a predicar, nos tomó, y nos puso en Él, dígalo, nos puso, ¿dónde?
en Él. Estamos, sí, vea, estar en Cristo es más que creer en Cristo. Es que estamos en Él. Pero no solamente estamos en Él, Él está en nosotros. Nosotros en Él y Él en nosotros. Y donde quiera que Él está, nosotros estamos también. Yo sé que nosotros ahorita estamos aquí en la tierra, en Houston, sentados, o en cualquier parte donde nos ves, estás ahí, pero en el Espíritu tú estás ligado a Cristo, y donde quiera que Él está, ahí estamos también. Terminamos en el punto 3. Nosotros sabemos dónde Él está. Mire en Juan 14, verso 4. Mire las preguntitas que le hacían sus discípulos. ¿Por qué le hacían estas preguntas? Otra vez, no había venido el Espíritu Santo sobre ellos. No habían nacido de nuevo. No habían nacido de Dios. Ahora, ¿iban a nacer? Sí. ¿Iban a recibir el Espíritu Santo? Sí, te lo acabo de demostrar. Pero en este momento no estaba, y ellos eran gente que creía, pero que todavía se les hacía difícil las realidades espirituales. Mira el verso 4. Y sabéis a dónde voy, dijo Jesús. Ya saben a dónde yo voy. Y ya saben el camino. Ahora, pregunto de aquí. ¿Cuántos sabemos a dónde fue Jesús? ¿Cuántos sabemos? ¿Sí? ¿A dónde fue? Al Padre, dígalo, al Padre. Y cuando Él dice, y ya saben el camino, ¿cuántos de acá sabemos el camino? ¿Cuál es el camino? Jesús. Ah, está fácil, ¿verdad? Pero estamos chireando. Estamos haciendo trampa. Porque nosotros estamos viendo esto después de, y ellos estaban antes de que Jesús resucitara. Y entonces Jesús les dice a la pregunta que le hicieron enseguida, ¿saben a dónde voy? ¿Saben el camino? Verso 5, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Ahora, yo creo que vea esto. Le acabo de preguntar que si usted sabía dónde fue Jesús, y la mayoría me respondió que sí sabe, amén. Y le pregunté que si sabe quién es el camino, y la mayoría me dijo, sí, yo sé que Cristo es el camino. Entonces, fíjese en la posición donde Dios nos ha puesto. Por eso el Señor dijo que el más pequeño en el reino es más, Juan el Bautista es el mayor que todos los profetas, pero el más pequeño en el reino es mayor que él. ¿Por qué? Porque tenemos la revelación del Espíritu Santo. Y nosotros sí sabemos a dónde fue, nosotros sí sabemos quién es el camino. Entonces dice, el verso 6, Jesús le dijo, el famoso verso que todos conocemos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene ¿a dónde? ¿De qué se trata esto? ¿De venir a quién? Al Padre. Todo esto se trata de venir al Padre. No es ni siquiera venir a la iglesia. Es venir al Padre. Nadie viene al Padre sino por mí. Verso 7 dice, si me conocieran, también a mi Padre conocerían, y desde ahora le conocen y le han visto. Y aquí viene otra preguntita en el verso 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Ahora, ¿por qué preguntaban eso? Otra vez, no estaba en efecto el nuevo pacto, no había nacido de nuevo, no tenían el Espíritu Santo. Entonces esta preguntita, y Jesús hasta como que se incomoda, dice, tanto tiempo que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. Y da el signo de interrogación, porque así lo dijo. Y entonces dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Verso 10, ¿no crees que yo soy en el Padre
y el Padre en mí. ¿Cuántos sabemos aquí que Jesús está en el Padre? ¿Amén? Y que el Padre está en Jesús. Y que el que conoce a Jesús ha conocido al Padre, porque son uno. Amén. Y te digo eso para que veas la tremenda posición donde Dios te ha puesto. Nosotros, porque estamos en el nuevo pacto, sí sabemos a dónde Él ha ido. Él ha ido al Padre. Y nosotros sabemos que Él es el camino, y Él es la verdad, y Él es la vida. Y que los que creemos en Él tenemos vida, pero vida divina. No nada más vida, vida divina de Dios, la vida de Dios en nosotros. Estoy concluyendo en el verso 12. Verso 12. De cierto les digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieren al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieren en mi nombre, yo lo haré. Mire esta conclusión. Por causa de que Jesús fue al Padre y está en el Padre, entonces dice, como yo vivo en ustedes y ustedes viven en mí, todo lo que pidieran al Padre les será concedido. Pero no se emocionen, no es para pedir Mercedes-Benz y cosas como esas. O sea, el que está en Cristo sabe que no va a andar pidiendo chucherías. O sea, son cosas de la vida. Ahora, ¿quiere Dios prosperarnos en la vida? Claro que sí, yo lo creo. Pero cuando estamos en Cristo, aprendemos a discernir qué debemos de pedir, y más aún dice que si no sabemos pedir, el Espíritu Santo nos ayuda. Amén. Pero dice, mayores obras harán porque yo voy al Padre. Yo voy al Padre. Termino con esta frase. Eres morada de Dios en Cristo. No aceptes nada menos que eso. El enemigo te va a tratar de decir, pero tú no eres digno, tú le has fallado muchas veces a Dios, tú has fracasado, lo has negado. Tú solamente dile, Jesucristo hizo el sacrificio por mí. Y si yo le pido perdón, ¿qué dice la Biblia? Él me perdona. Él perdona todos nuestros pecados. Entonces, Cristo nos ha hecho morada de Dios. No te conformes con nada menos. Tú que nos miras por el internet, ahí donde estás, también escucha esa palabra. Cristo te ha hecho la morada de Dios. Aférrate a esa palabra y créela y busca seguir creciendo. Comunícate con nosotros y podemos ayudarte en cualquier cosa. Un abrazo.